Comience usted, don Mauricio, pues, ¿no? Con mucho gusto. Por favor. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Sí, estamos. Dígale que ponga la cámara si puede hacer la horizontal, sería mejor. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a la distancia. No sé si es posible poner la cámara horizontal o tenemos el mismo problema del invitado anterior que solamente permite el... vertical. Hola, Mauricio, un saludo a todos en el panel. Estoy complicado con la comunicación, así que de hecho es lo máximo que puedo lograr. Tranquila, no ni muevas el teléfono entonces. En todo caso, gusto saludarte a la distancia siempre y un honor tenerte aquí en el panel del diálogo para conversar ciertas particularidades de lo que nos compete hoy, que es la campaña política y la campaña electoral que se inició ya a los primeros días de enero, que ya tuvo un debate vicepresidencial que muchos han dicho con razón que no sirve para nada, que no da mayores elementos, otros con razón, y creo que más razón que los anteriores. Sí es bueno conocer quiénes son las personas que en un momento determinado pudiesen incluso llegar a asumir la presidencia de la República, a menos que nombren por decreto a otras personas, como se ha dado el caso de ahora, pero en todo caso son las que están allí. ¿Qué opinión te merece el debate y si existe alguna posibilidad de que ese, previo al presidencial, mueva la aguja de alguna manera, así sea marginalmente, y comience a despegarse del pelotón de los 2 puntos para abajo, alguien de esos binomios? Buenos días, Andrea. Buenos días a todos y muchas gracias. Qué gusto acompañarles en esta mañana. Yo soy del grupo de los que creemos que los debates sí pueden influir de alguna manera en la decisión del electorado, sobre todo del indeciso. Y yo lo he podido verificar el día de ayer con el desempeño de la vicepresidenta de Pedro Granja. Hay personas, y me incluyo, que no sabíamos ni siquiera de la existencia. De hecho, estaba muerta, Vero. perdón que te interrumpa, estaba muerta cuando se inscribió, porque así salía en el registro civil. Imagínate, entonces, y de esto a verle un despliegue bastante aceptable, bueno, de hecho, en comparación con figuras que tienen mucho más experiencia en lo político y en lo mediático, ha sido una de las sorpresas del debate. Sin embargo, no creo, Mauricio, que por buen desempeño que hayan tenido y a pesar de haber logrado una audiencia bastante aceptable para un debate que no fue difundido de todas las formas posibles, y también en una cultura ciudadana donde no somos tan propensos al análisis o la información, el voto informado, yo creo que él tuvo resultados positivos, pero que no de ninguna forma posible podrían lograr que estos terceros, este gran pelotón de los terceros del 2-3%, se conviertan en una opción competitiva. Para mí, y lo reafirmo, desde noviembre del año pasado, esta elección se da solamente entre 2 opciones y ojalá se resuelva en primera vuelta. Bueno, ¿y ves alguna opción que eso pueda ocurrir, que se resuelva en primera vuelta? Bueno, yo veo todas en realidad. Si pasamos de una firma encuestadora a otra firma encuestadora, la mayoría coinciden en casi un empate técnico por sobre los 30 puntos, lo que significaría que a final de este mes deberían movilizarse al menos 10 puntos para lograr el famoso ganar con el 10% adicional a la segunda opción política y con al menos 10 puntos de diferencia. Pero leí alguna reflexión que me pareció muy interesante sobre la posibilidad de ganar en primera vuelta teniendo el 50% de los votos válidos más 1, lo que baja lógicamente este requerimiento de cuántos votos yo necesito a bastante menos, porque solamente estaríamos hablando de que del total de los votos válidos yo logre capitalizar el 50% más 1, y creo que ambos candidatos, de los que son punteros y que para mí son las únicas 2 opciones competitivas, están muy cercanos de consolidar esa realidad. Lo que es muy bueno para el país, Mauricio, porque la segunda vuelta nos costaría aproximadamente $30 millones, y en la situación de crisis que vive el país, eso es algo, un lujito que no deberíamos darnos. Y por otro lado también, yo considero que el país necesita estabilidad. No podemos hacer inversiones. La seguridad jurídica del país está en vilo hasta que tengamos un presidente. Entonces, ojalá, por el bienestar del país, esto se resuelva en una sola vuelta. Clarísimo, y en ese sentido yo sí coincido en que el tema económico sería una ventaja, pero por el otro lado también la posibilidad de que se vuelvan a enfrentar estos 2 candidatos en una segunda vuelta, toda vez que el debate presidencial los ha ubicado en grupos diferentes. Sería interesante, no desconociendo que tendría una dosis más de morbo que de efecto útil, porque al final del día
Creo que todos tenemos claro quién es quién, todos tenemos claro cuál es la tendencia y cuál es el modelo que quiere emplear el uno y el otro. Y en ese sentido yo creo que para el bien del país, ojalá que ese 50 o 60% que no se haya decidido, sí analice al menos. Si quiere emplear el voto útil está bien, pero que sí analice a los 16 candidatos y escoja el mejor de los 16 y no el menos malo de los dos. Eso es lo que hemos venido sosteniendo últimamente. No sé si le doy paso a Ramiro Cepeda para que continúe con la entrevista. Gusto de saludarte, Andrea, y gracias por aceptar esa invitación. Cuídate. Gracias, Mauricio. Andrea, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, qué gusto saludarle. Igualmente. Vamos, la única vez que registra que alguien ganó en primera vuelta fue el monstruo del presidente Correa y con todo el bagaje de antecedentes que tenía. Y resulta, fue en su mejor momento. Ninguno de los dos actores que usted dice o sostiene, cree que puede haber en la primera vuelta ganar en una sola, no los veo con ese bagaje ni con ese fondo electoral. Así que aritméticamente y políticamente yo descarto esa oportunidad, esa posibilidad. ¿Usted sigue sosteniendo eso que le acabo yo de decir, que yo lo veo improbable? Me rompe el corazón, Ramiro, que usted descarte esa posibilidad, porque de verdad quisiera que se resuelva en una sola vuelta, pero le doy la razón en el sentido de que esta campaña política en general no se siente en absoluto como una campaña con adhesiones ciudadanas y con músculos sociales. De hecho, el propio presidente en sus caravanas de los últimos días muestra adhesiones, pero quizá no por lo simbólico, por lo comunicacional, por lo logístico, por alguna razón, no se logra evidenciar esta cantidad tan absurda y absoluta de gente manifestándose. Pero yo quiero pensar que también el electorado y los procesos electorales han cambiado muchísimo. Probablemente no vemos gente en las calles, pero sí vemos adhesiones a un nivel más personal, a un nivel más cerrado, más interno. Quiero decir, la comunicación digital del presidente muestra un gran nicho cautivo. No sé si podríamos denominarle de electores, pero sí definitivamente de gente que está muy pendiente de lo que él dice y que de alguna forma están siempre apoyando sus acciones dentro del gobierno y demás. Quiero decir, si recordamos y nos retrotraemos a la segunda vuelta de la campaña que le permitió al presidente ser presidente, y recordamos sus expresiones de apoyo popular, el músculo social que le acompañaba en sus actividades en territorio durante la segunda vuelta, en la última semana de elecciones, habría sido impensable que este candidato subió o incrementó en 20% su intención de voto, y sin embargo esa fue la realidad. Creo que a veces puede ser un riesgo tratar de pensar que estas expresiones de adhesión que existían en el tiempo de Rafael Correa van a ser exactamente iguales en este momento, donde más del 70% de la población del país corresponde a ciudadanos menores de 39 años, donde se privilegia muchísimo el activismo digital o el involucramiento digital en los temas políticos antes que el físico o el presencial. Y creo que ahí podríamos tener quizá una lectura poco optimista de una realidad que es distinta. Entonces, quiero decir, probablemente hay un nicho cautivo del presidente en especial, porque es quien tiene mejor despliegue en todo lo digital, que no estamos observando en el territorio, pero que evidentemente existe. ¿Y alcanzará esto para ganar en primera vuelta? Solo lo sabremos el día de la elección, pero coincido con usted de que la energía en general de este proceso electoral es muy baja, es muy apática, y no podemos culparle al ciudadano por esto, porque estamos hartos de ir a procesos electorales, estamos hartos de elegir gente que luego termina siendo destituida. Es decir, la decepción política y la degradación de las instituciones se convierte cada día más en una realidad más insoportable, y es evidente que esta sea la respuesta de la ciudadanía. Andrea, el que el presidente en ejercicio tenga el canal adecuado, que utilice los medios adecuados para un segmento importante del electorado, no lo transforma por esa capacidad de tener la vía adecuada en que su mensaje sea captado, asimilado, procesado y aceptado por quienes lo reciben. Yo llevo esto, me llegó, pero a mí no me gusta, que estoy utilizando el canal adecuado, que lo estoy enviando,
pero yo tengo la libertad de decir me gusta o no me gusta. No puedo dar por sentado que por utilizar el canal adecuado estoy haciendo lo adecuado. Eso es cierto, y de hecho en las métricas de redes sociales se utiliza un margen para poder analizar esta comparativa de a cuánta gente le llegó y qué tan bien percibido ha sido el contenido, que es esta correlación entre la cantidad de visualizaciones y la cantidad de likes que tiene un video. Entonces, digamos, si un video llega a 3 millones de personas, cosa que ha pasado, y el video tiene 300 likes, es un video que logró alcance, pero que fue muy mal recibido. Las métricas de la comunicación de Luisa González y del presidente Noboa tienen muy buen alcance y al mismo tiempo tienen una muy buena recepción porque la correlación sigue manteniéndose en al más o menos un 10% de la gente a la que le llega, la gente a la que le gusta, que es un ratio saludable, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro que el alcance de los contenidos del presidente es bastante más amplio por la pauta que se le inyecta a esto. Yo siempre digo, las estrategias comunicacionales claras son las que permiten lograr resultados. Entonces, si yo no soy suficientemente carismático de forma orgánica o naturalmente, mi única alternativa es pautar. La otra es ir construyendo una comunidad paso a paso que se enamore de lo que yo soy con mis virtudes y defectos. Pero eso toma tiempo y definitivamente supera estos 30 días de campaña. Así que el pautar los contenidos, aunque no sean buenos y de entrada sean contenidos que en lo orgánico, si tuvieran que solamente recibir las visualizaciones de la gente a quien les conquistó de entrada sin que haya pauta, definitivamente los números serían muy inferiores, pero vemos que la estrategia de pauta, de hecho, sí funciona en el caso del presidente. El ratio de aceptación que tienen el índice de aceptación que tienen los videos es saludable, sin embargo, por supuesto, que tener buenos números en redes sociales no garantiza que uno tenga aceptación en territorio. Lo que sí creo que es importante notar, porque la única estrategia que funciona es la que se plantea en base a la realidad. Y la realidad es que, aunque no lo veamos y aunque a muchos no encontremos los elementos tradicionales que nos permita pensar en un candidato o en una autoridad con aceptación, los números que vemos en encuestas como Comunicaliza, en encuestas como Cedatos e incluso en las mismas encuestas, por ejemplo, de Omar Maluk, que corresponde al otro lado, vemos que es un presidente que ha tenido serios problemas en su gestión y que sin embargo no han impactado de muerte su credibilidad. Y esto no lo digo como para celebrarlo, en realidad lo digo solamente para tenerlo como dato objetivo. Probablemente el enfrentamiento es contra un candidato que de alguna forma, tal vez con estas estrategias comunicacionales sofisticadas pero superfluas en el contenido de fondo, ha logrado mantener por lo menos su aceptación, aunque no tenga ya suficiente credibilidad en ciertos lugares. Entender esto podría ayudar a que el resto de candidatos que están pugnando en esta elección puedan tener una estrategia más asertiva para lograr visibilizar puntos negativos o puntos positivos para ganar o perder votación. Quiero decir, Ramiro, dígame, Ramiro. Cuidado, no sale un candidato chiro que no ha tenido mucha plata para pautar y que se ha dado la vuelta a la República algunas veces. Cuidado también, ¿no? Ahí le paso a Javier Segarra que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, Andrea? Buenos días, gusto saludarla. Puede ser que un presidente, o este presidente, el actual, tenga sus errores, pero su gobierno, sus errores no pesen tanto como para que la gente tenga un rechazo hacia el candidato presidente. Yo le atribuyo la pérdida de credibilidad y el mantenimiento de su aceptación a factores más bien emocionales. Yeah. El presidente juega muchísimo con las emociones de las personas en su comunicación. Es decir, usted recordará en el tiempo de Correa como muchas mujeres perdían el control cuando le veían y le gritaban que gato, que no sé qué, que hazme un hijo, que no sé cuánto. Ya, es un arquetipo y un estilo de comunicación con el que el presidente juega muchísimo, con esto de ser el símbolo de este hombre atractivo y demás. Entonces, piense usted en un matrimonio que ha sufrido varias infidelidades. Al final la mujer se queda porque dice, ay no, es que es bonito, es que es guapo, es que yo le quiero, es que no sé qué. Entonces, más o menos lo mismo sucede en la política y en el gobierno.
el 20% de nuestro análisis en temas políticos y más de electorales es racional y el 80% es emocional. Entonces yo sé que no me ha cumplido, yo sé que no es la mejor autoridad, pero siento que tiene un vínculo conmigo, siento que tengo un vínculo emocional con esta persona. Yo creo que el manejo de las emociones en la comunicación ha sido fundamental para que siga manteniendo estos niveles de aceptación antes que de credibilidad. Y ese vínculo emocional está reflejado en las redes sociales, no hay otra, ojo. Totalmente, totalmente. En medios de comunicación, en cambio, él tiene otro perfil. Lo único que ha sido medianamente emocional que se ha posicionado en medios de comunicación tradicional fue el asunto de los 3 palos de Esmeraldas, por ejemplo, porque claro, ¿cuál es la respuesta al tema de los 3 palos? La gente no tiene un análisis racional, político sobre este argumento. Lo que dice, el presidente es un valiente, no voy a decir valiente para no usar la palabra con A, que ustedes saben que es lo que la gente va a decir. Sí. Entonces, la gente dice, mi presidente es así. Entonces, esto despierta una emoción y me hace sentir cercano, porque yo también uso esa frase con mis amigos. Yo también digo, sí, los 3 palos, no sé qué. Entonces, me siento cercano emocionalmente. Y esa es gran parte de la estrategia de comunicación del presidente. Y luego, una buena pauta que le ha permitido mantenerse vigente en un segmento electoral al que casi ningún candidato llega. Por ejemplo, nos decía Ramiro de los candidatos que se han recorrido el país. Esto es muy importante porque es la verdadera política, claro, de escuchar las necesidades de la gente, palpar el territorio, pero si han tenido la oportunidad de ir a eventos territoriales políticos en el último tiempo, van a darme la razón en el sentido de que en una asamblea barrial salen solamente vecinos mayores de 40 años. Los niños y los adolescentes que viven en ese mismo lugar no salen. Y al no salir, obviamente, ya no tienen este contacto con el candidato o con el político y sigue siendo un desconocido para ellos. Población electoral que es mayoritaria de los 40 años para abajo, como se dice en el argot popular, es decir, la población joven electoral antes de los 40 es la que, y yo siempre he dicho esta palabra, Andrea, están asqueados de la política. Totalmente, y es una comunidad de ciudadanos profundamente emocional. Toda su conversación y su narrativa es a través de cosas emocionales. Utilizan mucho el humor como forma de comunicación en los temas serios y en los no serios. Y es a través de eso que se les tiene que llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto de que el tuerto es del rey en el país de los ciegos, probablemente todo el fundamento, el fondo, y yo quiero ser bien clara, yo soy muy crítica con la comunicación del presidente en el sentido de que explota la emoción, pero me queda debiendo siempre en el fondo de la discusión de los asuntos políticos. Creo que a los jóvenes hay que utilizar las herramientas, las estrategias de el humor y demás, para ayudarles a hacer más digerible un proceso de reflexión política de calidad. No es utilizar la manipulación emocional para sacarles del análisis de la reflexión política y mantenerles cautivos. Yo creo que eso es lo responsable, pero la otra estrategia de hacerles videos chistosos y baratos en el fondo en el fondo político es rentable. Entonces entiendo que se use, pero no es lo correcto. Claro, y en ese vínculo emocional, quizás Daniel Noboa, el presidente de la República, es el menos malo de todos estos candidatos que existen, Andrea. Es justamente lo que quiero decir. Es lógico que siga manteniendo esas cifras cuando el resto de candidatos, prácticamente ninguno, tiene productos para este segmento. Es algo absurdo. Yo les diría, es como si en los tiempos de antes, estaría hablando yo de 1980, la gente cuando salía a hacer los territorio en barrios, en parroquias, no llevara nada, ni camisetas, ni claro, fósforos, ni plumas, nada. Plumas, llaveros, camisetas, gorras, etcétera. Era el estilo de la campaña en ese tiempo para estas generaciones más adultas. Si estás hablando con un 50% del electorado, que es gente joven, tú tienes que darles un producto electoral, y esto no es un flyer, esto no es una gigantografía, esto no es una camiseta. Y si les das una camiseta, tiene que ser en su estilo, en lo que ellos van a utilizar. No se toma en cuenta, no se considera los intereses y las preferencias de consumo de este gran electorado. Y mire lo que está pasando. Veíamos en el debate vicepresidencial, se generan productos comunicacionales como estos famosos memes para tratar de posicionar cosas,
Pero estos memes que queremos que lleguen a poblaciones de 15, 20 años, están hechos por personas de 45 años, que tienen otro humor, de 40 años, que tienen otras referencias culturales para hacer humor. ¿Qué es lo que pasa? La persona de 20 años recibe eso y dice como, No pero me pega, para empezar, no me llega. ¿quiénes son las chicas superpoderosas? Es que yo ya eso ni vi. Claro. Entonces, ese es el problema, que lamentablemente en los círculos rojos de la política, sobre todo en los equipos de campaña de los candidatos, hay una desconexión terrible con las generaciones más jóvenes y una absoluta apatía y desinterés de tomarse el tiempo de entenderles para poder saber por dónde llegarles. Y el que se tomó sí un poquito de tiempo, y aunque no haga buenos productos ni haga excelente comunicación, pues le va muy bien. Sin duda. Andrea, le voy a pasar a Eduardo Mendoza para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Buen día. ¿Cómo le va, Andrea? Gracias. Gusto de saludarla. Qué ¿Cómo está, interesante. Eduardo? ¿Cómo le va? Qué placer de saludarla. Oiga, con varios temas y con varios comentarios, ¿no? Efectivamente, el año pasado, que hubo una elección presidencial, nadie tomó en cuenta a ese grupo objetivo, que dice usted que son los menores. Y por eso, aun cuando hubo la percepción que el debate, o el mejor en el debate fue Jan Topic, en una semana, nosotros lo vimos acá, cambió todo, porque se sintonizó y hay gente muy joven, porque aquí, como hay viejos como Ramiro, también habemos de mediana edad, pero trabaja mucha gente joven. Y la gente joven, yo vi esto, lo vivimos, Javier, Bolo. De pronto, en una semana, habló Daniel Noboa, vino y cambió el Jan Topic porque a Daniel Noboa, porque él trabajó con sus estrategas de marketing. Aquello. También vi que trabajaron con mucho neuromarketing, porque saben trabajar, ahí hay gente que sí sabe manejar campañas. Y en un mundo donde la gente, por decirle, anoche pasó algo, Giancarlo, nuestro productor, pasó un mensaje diciendo, oiga, no hagamos los resúmenes de 2 minutos, y la gente máximo te ve 1 minuto, o sea, esta inmediatez rápida de ver todo en 1 minuto, no profundizar, la tiene muy bien manejada la estrategia y la campaña del presidente Noboa. Lo que sucede es que no ve, pues, ya no se ve lo que se veía, lo que dice usted, Mauricio, los mítines, el gentío, se va trabajando y se trabaja a esos niveles. Entonces, eso no es detectable ni cuantificable así nomás. Un teléfono celular es hoy un medio para hacer la campaña y para que tengan empatía tanto el que lo está leyendo o escuchando con el que lo hace. Con esta conclusión, entonces, mi querida Andrea, y perdóneme todo el camino, y cuando se trata de que está haciéndose una campaña electoral, ahora la gente, como dice usted, no solo el Círculo Rojo en Quito, aquí en Guayaquil, yo veo mucha gente que dice, no, ¿cómo va a ser? Pero no tienen idea, porque en su generación, nosotros tuvimos que aprenderlo por el negocio, no se tomaba en cuenta sino solamente lo que salía en medios reales. Y entonces, por eso pueden venir las sorpresas, mi querida Andrea, ¿no es así? 100%. Es muy difícil de cuantificar, sobre todo de las maneras tradicionales, cuáles son las adhesiones reales. Podemos pensar que porque le vemos con poca gente en una caravana no tiene respaldo, pero en realidad tiene un ejército cautivo en lo digital. Que ese ejército ha sido logrado con estrategias éticas o no éticas, esa es la pregunta. Claro. Ese es el análisis posterior. Es decir, ¿hasta qué punto es ético mantener cautivo a un montón de electores jóvenes que necesitan reflexión política, y eso es lo responsable, pero yo solamente les doy videos de 15 segundos bailando una canción? Esto a mí no me gusta porque, bueno, desde mi corriente de activismo político, yo espero que la política se convierta en una herramienta más, una herramienta respetable para transformar la vida de la gente, y le doy el lugar que tiene. Entonces yo también utilizo muchas herramientas así en mi contenido personal, pero como el humor y demás, pero lo hago para llevar a una reflexión más profunda, no para traerles de la reflexión profunda a la superficialidad, pero esa es otra discusión. Aquí en campaña yo siempre lo digo, el único objetivo que hay es ganar. Entonces, si uno tiene claro eso, entiende que, como se ha dicho siempre, en la guerra y en el amor todo se vale, y ahorita yo tengo que ganar. Puede ser que yo trabaje luego durante mi periodo de gobierno
para profundizar la capacidad de análisis político de los jóvenes o de los ciudadanos en general, pero eso se hace después de ganar. Y eso es algo que hay que entender, que en campaña el único objetivo es lograr la votación. Y yo creo que algunas campañas lo han entendido mejor que las otras. Para mí es evidente que esto se resuelve entre dos candidatos, como lo decía, la opción del correísmo y la opción del presidente hacia su elección para un periodo completo, pero claro, son diferentes las fortalezas que tiene el uno y el otro. El movimiento de Revolución Ciudadana tiene una gran base territorial, que no sé hasta qué punto que otro candidato puede competir con esa base territorial. Y al otro lado, Daniel Noboa no tiene una base territorial, pero por Dios, si hace un año más o menos no tenía ni movimiento, no tenía directivas provinciales, no tenía nada en lo que se refiere a fortalezas territoriales tradicionales. Sin embargo, eso no significa que sea un candidato débil. Él tiene su comunidad en lo digital, que no es tangible, pero existe. Y creo que ahí están las dos grandes fortalezas de los dos candidatos punteros. Es decir, si un tercero, que podría ser una opción inteligente y buena para el país, quisiera pugnar, debería buscarse una tercera forma de tener fuerza. Porque no sé qué candidato pudiera pelearse con la base territorial del correísmo y no sé qué candidato tendría la oportunidad de pelearle el ecosistema o la comunidad digital a Daniel Noboa. Entonces habría que buscar una tercera vía, pero honestamente yo creo que no les da el tiempo. Son ahora ya menos de 4 semanas. Construir una comunidad así de robusta en lo territorial o en lo digital en menos de 4 semanas lo veo difícil. Sin embargo, yo me uno a las palabras de Mauricio de la importancia de revisar cuál es la propuesta de todos sus candidatos. Y por último, votar como dicte el corazón, pero teniendo claro que un voto por un manifiesto ideológico por otros candidatos que no tengan posibilidad de llegar es completamente legítimo, pero va a ser eso, una declaración ideológica, mientras que en los otros dos casos sería el famoso voto útil, que es para hacerle llegar a alguien pronto a un espacio de poder. Hay algunas iniciativas para contribuir con el voto reflexivo. El día de ayer nosotros con la fundación que llevamos adelante, que se llama Alfaceta, lanzamos Plan Match, que es la primera plataforma que te permite comparar planes de gobierno solamente en los componentes que a la gente le interesan, empleo, cultura, etcétera. Entras y puedes comparar los planes de todos los candidatos para ayudar de alguna forma a que este voto indeciso pueda tomar finalmente una decisión. Y en esa línea, todas las iniciativas, esta iniciativa y cualquier otra, se deben celebrar, igual que el manejo responsable de los medios de comunicación, para que la gente cada día pueda hacer mejor democracia, tomar la decisión que quiera. Al final aquí las opciones son clarísimas, estamos debatiéndonos al menos en las dos opciones competitivas por dos modelos de gobierno donde nadie puede decir, uy, yo no sabía lo que me metía. Los dos modelos de gobierno ya han sido probados, han tenido su oportunidad de gobernar y el ecuatoriano tiene que reflexionar su voto para que luego no diga, yo no sabía a lo que me metía. Hay que hacerse responsable de las decisiones políticas que tomamos porque gran parte de que la situación de gobierno y de las instituciones haya llegado a donde está es que siempre tienen la culpa los asesores, siempre tiene la culpa el gobernante y nunca tenemos la culpa los ciudadanos por haber tomado muchas decisiones muy cuestionables a la hora de votar. Entonces el llamado final es ese, a tomar en conciencia el voto. Entonces ahora más claro, y la he dejado hablar, no la he interrumpido porque era importante lo que estaba diciendo. Es decir, tenemos lo que creemos todos, dos candidaturas, dos propuestas que son las fuertes. La una, que tiene un grupo cautivo, que es la 5, la lista 5, ellos llegan hasta un techo, ya sabemos cuál es su techo siempre, no suben ni bajan, pero mantienen. Y la otra, la del presidente, que tiene en cambio comunidades digitales no cuantificables, pero que se la siente muy fuerte. Entonces, estas dos, digámoslo así, estos dos equipos o estos dos candidaturas, lo que queramos llamarlo, están bregando y efectivamente es lo que se escucha. Ahora, cuando hablamos de una tercera opción, nunca hablamos de ganar. Usted ya dio los elementos que deberían hacer una tercera opción para ubicarse en tercer lugar, pero no hemos visto hasta ahora lo mismo.
No obstante, la campaña ya comenzó, ya tiene una semana, un día, o sea, ya tiene 8 días. Y falta, como bien dice usted, muy poco. Hoy estamos 14 claro, y el 9 de febrero es la elección. Es decir, cuando mucha gente habla de una tercera opción, es el que quede tercero, pero va a quedar muy lejos del primero y el segundo. Eso es lo que le entiendo. Pero hay gente que se quiere posicionar pensando en otras elecciones. Puede ser seccional, o en eventuales apoyos en la segunda vuelta. La segunda vuelta. Y pensando en elecciones seccionales o hacer exposure para sí mismo. Y esa es mi reflexión. Y ahora viene mi pregunta, Alejandro. Andrea, perdón, porque tiene mucho que ver con lo que usted decía. El debate del día domingo que viene y el postdebate, puede levantar o puede hacer caer a uno de los candidatos, o puede levantar a alguien para la tercera opción, cuando tomemos en cuenta que en el anterior debate de la primera vuelta, a mí me parece, como mucha gente, lo que dije antes, que Jan Topic ganó, pero el presidente se la llevó completa. ¿Puede el debate influir en la gente o el postdebate? Totalmente. Y lo vimos en la segunda vuelta de la elección anterior. Hasta antes del debate, la intención de voto del propio presidente era del 4%. Después del debate, la intención de voto se eleva en 20 puntos, permitiéndole el triunfo. Evidentemente, Jan Topic tuvo también muy buen desempeño en el debate y lo rentabilizó. Sin embargo, Jan Topic ya tenía buenos números. La cantidad de indecisos que él capitalizó fue inferior a la cantidad de indecisos que capitalizó Daniel Noboa. Pero aquí hay que hacer una diferenciación. Claro que en el debate, digamos que los dos personajes que más rentabilizaron el debate fue Daniel Noboa junto a Jan Topic. El asunto del post-debate fue clave. La semana del post-debate, Daniel Noboa le metió con más fuerza al asunto de los cartones, le fue muy bien con esa iniciativa, mientras que, si recuerdan, a Jan Topic le salta el escándalo de las cámaras en el municipio de Guayaquil y él no logra responder adecuadamente a estas aseveraciones y lógicamente esto empieza a empañar su campaña, lo que hace que varios indecisos que optaron por Jan Topic en el debate, probablemente viendo esto, reculan su decisión y la pasan para otro lado. Entonces, el debate es fundamental y el postdebate también. Además, aquí hay un mito, ¿no? Se decía siempre, hasta antes del debate anterior, los jóvenes no ven el debate, los jóvenes nunca ven el debate. Hay unas cifras que yo le voy a compartir a Mauricio dentro de un rato, o Wendy, para que las puedan conversar también probablemente en otro programa, sobre cuántos fueron los jóvenes conectados en este debate, pero más del 45-50% de la gente que se conectó a ver el debate tenían menos de 39 años. Entonces, la gente joven sí ve el debate y en base a esto sí toma decisiones. Pero claro, pero ve el debate Andrea, pero lo ve de la forma que leen el periódico, que no lo leen en físico, lo ven en redes, ¿verdad? Ese es todo. A mí me costó entender esto hasta hace unos 4 años atrás. Mi hijo, un abogado que también hace comunicación y ejerce y es profesor, le dije un día, oye hijo, no te veo ver el universo, ¿qué pasa? ¿Cómo que no veo el universo? Me dijo, aquí está. Entonces ven las noticias, perdona que le haya interrumpido, pero sí lo ven. Totalmente, lo ven, y también lo que yo quería complementar es decir que lo ven y no solamente como en la atención centrada en la pantalla y con este análisis sólido y solemne que le caracteriza a otras generaciones más adultas. Lo ven a través de memes, lo ven a través del creador de contenido que está riéndose, que al mismo tiempo ve el debate. Entonces, tratan de hacerse amena la vida de alguna forma. Y entonces, ¿quién gana el debate? Gana la persona que tenga los mejores memes para posicionar en el debate, que estos memes de alguna forma fortalezcan la narrativa de mi candidato. Entonces, no es solamente proyectar el debate, no es solo las ideas que voy a dar en el debate, sino es de cómo voy a hacerle mejor consumible el debate para el segmento al que me interesa impactar y cómo estas herramientas estos productos que yo hago para el debate fortalecen la narrativa de mi candidato usando los lenguajes de estos grupos electorales. ¿Es fácil? No es fácil, pero ese es el camino. Y el postdebate básicamente se trata de rentabilizar y ser entre todos los que hablaron, el que más se destaca, de quién más se habla. Y para eso hay muchas estrategias de hacer acciones disruptivas y demás para que el postdebate gire en torno a mí. Pero
también hay una parte muy importante que fue lo que olvidó Jan Topic en la última elección, y es que cuando uno gana mucha visibilidad en el debate, en el post-debate, todos te van a caer en cargamontón encima. Las campañas de contraste se van a dirigir a ti, es decir, si alguien va a lanzarse una puñalada por ahí contra otro candidato, va a ser contra ti, y tienes que estar suficientemente fortalecido para soportar los embates de esa última semana en cuanto a la difamación, pasquines, etcétera, etcétera, etcétera. Así que son muchos elementos los que se suman, y evidentemente hay una posibilidad de que si en este domingo uno de los candidatos presidenciales que no está entre los favoritos tiene gran desempeño en el debate, esto puede ayudarle a capitalizar una gran cantidad de indecisos que están literalmente, como se dice en lo coloquial, empújame que me caigo, a punto de tomar su decisión y podrían optar por esa opción electoral. Sin embargo, restaría ver si todo el resto de factores confluye para que pueda lograr crecer ese 20%, que fue una cuestión absolutamente inaudita. ¿Por qué? Porque además de tener un buen debate, quien tuvo un buen debate era este personaje que también, como bien lo decían, manejaba herramientas de neuromarketing, ya tenía una comunidad digital crecida, es decir, la comunidad digital de Daniel Noboa antes del debate ya era buena, era robusta, pero no era gigantesca. Era bastante buena. Ya había un plan de pauta dentro de la comunidad digital. Además, Daniel Noboa no constituía una amenaza para nadie. Por lo tanto, en la última semana no tuvo que prepararse para responder, sino que siguió solamente haciendo campaña porque nadie le golpeó. No sé si esta vez todos esos factores se vuelvan a unir, que el candidato que tenga buen debate, tenga redes sólidas, tenga buena estrategia de pauta, no constituye una amenaza para nadie y por lo tanto nadie le ataque. Si todos estos elementos convergen, probablemente podamos tener otra vez un crecimiento de 20%. Pero si estos elementos no convergen, entonces probablemente vamos a tener un crecimiento, pero no va a ser un crecimiento tan grande y absoluto como ese 20%, lo que nos dejaría otra vez, amigos, en un escenario donde tenemos las dos opciones competitivas de segunda vuelta y tendríamos un tercero que quedaría, que habría demostrado su potencial, pero que probablemente no llegaría. Y en la segunda vuelta, pues bueno, empezará todo el proceso natural otra vez de reconstitución de las fuerzas políticas, de quién apoya a quién. Y hay que ver cómo se maneja esto, porque no sé si han notado que esta es la primera elección en mucho tiempo donde la mayor parte de tiendas políticas no están enfocadas en el anticorreísmo per se, sino que también están volcadas hacia la contradicción o la oposición con el presidente. Entonces, no es como todos contra la idea de Correa, todos contra el correísmo, sino todos mis esfuerzos de contradicción divididos entre el correísmo y también el equipo del presidente. No sé entonces, en la segunda vuelta, estas fuerzas políticas hacia dónde dirijan su oposición o su contradicción, hacia el correísmo o hacia el presidente. Esto va a ser una cosa interesante de ver si eventualmente tenemos segunda vuelta. Gracias, Andrea Yepes, por su amabilidad y gentileza. Le tomamos la palabra para que el día lunes, después del debate, volvamos a conversar y hagamos un foro sobre el asunto. ¿Le parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, tenga buen día. Despedimos a Andrea Yepes. Realmente estamos hablando de algo que no entiende mucha gente. Nosotros sí, y así todos cuesta. Porque como los viernes tenemos Andrés Seminario, nosotros hablamos de marketing. Ya hoy día yo hablé de neuromarketing, que es otra cosa que me tocó aprender, no se sabe en la universidad, pero es importante. Vamos a pagar el corte, don Jaime. Le ruego, viene Héctor Yepes y usted